buenos días. Les agradezco por estar nuevamente viendo un video más. Les doy la más sincera bienvenida. Ustedes saben, a mí me gusta preguntar siempre y vamos a hacer cuatro preguntas para que podamos analizar, pensar y comprender. Vamos a ir con la pregunta número 1 y dice: ¿qué es el texto periodístico? ¿Acaso yo me recuerdo? ¿Acaso yo lo he escuchado en algún momento? Pensemos y analicemos. Pregunta número 2. ¿Qué es esquematizar la información? ¿Yo lo he aplicado? ¿Cómo? ¿Cuándo? Pregunta número 3. ¿Qué son las pertinencias de ideas? ¿Yo las he usado? ¿Es que acaso yo las he aplicado? Pregunta número 4. ¿Qué es una eliminación de oraciones? Criterios. Causa intriga, ¿verdad? Vamos a seguir viendo paso a paso. Vamos a ir respondiendo en... Vamos a ir con la respuesta número 1. ¿Y se recuerdan de la pregunta? Vamos pues con la respuesta número 1. Recordemos la pregunta de primero. ¿Qué es el texto periodístico del reportaje? Entonces dice que es un tipo de texto de carácter informativo. ¿Será que me queda claro? No lo creo. Veremos la respuesta número 2. La pregunta era, ¿qué es esquematizar la información? Y un pequeño concepto de ello es sintetizar la información. ¿Será que me queda claro? Eso es para que ustedes piensen y analicen. Vamos con la tercera respuesta de la pregunta, pertinencia de ideas. Y dice que la pertinencia de ideas es la oportunidad, adecuación y conveniencia de una cosa. La respuesta a la pregunta número 4, en el cual dice eliminación de oraciones, criterios. Ya ello es el acto y el resultado de eliminar. Veremos cada una de ellas en forma más despacio, de una forma más, más amplia. Vamos a ir. Y el primer tema del día de hoy es el texto periodístico y el reportaje. Pero vamos a hacer una separación. Vamos a indicar de primero qué es un texto periodístico. Acá les aparece un pequeño concepto en el cual vamos a leer y dice: hablamos de un texto cuyo propósito es poner al día al lector respecto a un evento, una información que podría resultar de interés particular para la opinión pública. ¿Sí? También es considerada una forma de adquirir información reciente, que justamente pierde vigencia con el paso de los tiempos, y es así. Cosa pues que gracias a Dios pues podríamos decirlo, ¿verdad? Que no ocurre en la literatura, en la filosofía, ¿verdad? Ya que este tipo de textos, una vez que es producido, una vez que es creado, cuando es la nota interesante, se vuelve demasiado pública, como dice ahí, ¿verdad? Pero pierde vigencia porque recuérdense de que sale un nuevo reportaje. Por lo tanto, pues deja de cobrar esa vigencia con el paso de los tiempos. Este tipo de textos se imprimen
cómo es que se van produciendo, y también dentro de ellos también se encuentran los géneros periodísticos, en el cual pues son los siguientes. Y como bien podemos observar, género número 1, el género informativo; género número 2, el género de opinión; y género número 3, el género híbrido. Pero para ampliar un poco más el tema vamos a ir explicando cada uno de ellos. Pero antes de eso vamos a decir pues que el periodismo se ejerce pues realmente mediante la producción de distintos tipos de textos, como bien lo pueden ver ustedes acá, tanto escritos como de otra naturaleza, que también pueden ser auditivos y audiovisuales también. Estos textos, como bien se los dije al principio, pues suelen clasificarse conforme a la intención que aborda al lector. Entre ellos, pues como ustedes ven acá, está el género informativo, el género de opinión y el género híbrido. Vamos a ir con el género informativo. Ok, antes de pasar al reportaje voy a ir explicando cada uno de ellos, así de forma más pequeña. Pues un género informativo son textos cuyo propósito es impartir de manera objetiva, imparcial y exhaustiva una información de interés público, generalmente noticiosa o actual, como por ejemplo la noticia y el reportaje. ¿Sí? Tenemos también el género de opinión. Estos textos que se analizan más que dicho, ¿verdad? Interpretan o proponen formas de entender un evento de interés público, o incluso otro texto mismo, ¿verdad? Respondiendo a la manera de pensar de sus autores. Por ejemplo, tenemos los artículos de opinión, ¿verdad? Y las editoriales, que dan su propio punto de vista. Los géneros híbridos, textos pues que realmente combinan el deseo informativo con la opinión personal o con otras aproximaciones más subjetivas, incluso hasta literarias, ¿verdad? Acudiendo un poco a la ficción, como por ejemplo tenemos las entrevistas y las crónicas periodísticas, ¿verdad? Si ustedes pueden un día, ¿verdad? Yo sé que hay muchas veces que nos cuesta un poco leer, pero también está un libro de Rafael García Márquez, en el cual se llama Las crónicas de una muerte anunciada. Ese libro, si ustedes lo pudieran leer, mire, ese libro está lleno de muchas expectativas. Es un muy buen libro, se los recomiendo para que ustedes puedan pues leerlo, ¿verdad? Entonces vamos a ir nosotros y vamos a cambiar el tema, ¿verdad? Entonces ahora, como ya hicimos la separación de un texto periodístico, ahora vamos a ver qué es el reportaje. Ustedes me dirán, ay, pero eso ya lo vi. Vamos, que ustedes pueden. Y aquí les aparece un pequeño concepto y dice que el reportaje es un trabajo documental planificado y su propósito es informar en profundidad acerca de un hecho relevante. Abarca cualquier temática, debe de ser interesante y captar la atención del receptor. ¿Ustedes qué creen? ¿Será cierto eso? ¿Ustedes qué creen? Vamos a ver, ¿ustedes qué creen? ¿Sí? Por esta razón nosotros debemos de empezar con una muy buena frase inicial al momento de que nosotros hacemos un reportaje. Un buen título que invite pues realmente a los lectores o a los receptores, ¿verdad?, a reflexionar y comprender la nota. Toda nota es realizada a partir de esos datos. O también le pueden ustedes incluir testimonios, declaraciones, fotografías, diagramas, ¿verdad? Pueden incluirle todo lo que ustedes quieran. Realmente es un empleo de un lenguaje muy objetivo. Se refiere al lenguaje, realmente el lenguaje objetivo es el que se refiere al lenguaje que presenta hechos o sucesos concretos como acontecimientos o, como bien les dije anteriormente, ¿verdad? Sucesos. Que se mezcla con el lenguaje subjetivo. ¿Y qué es un lenguaje subjetivo? Visto así, ¿verdad? Desde ese punto de vista, la subjetividad pues hace referencia a una opinión que no puede ser aplicada de forma universal, ¿verdad?
Eso es lo que quiere decir un lenguaje pues subjetivo. Y para darles pues una pequeña información o definición, es cuando se dice, ¿verdad?, que se emplea el lenguaje objetivo que se mezcla con el lenguaje subjetivo, ya que la cosa o realidad, ¿verdad?, la cosa o la realidad que estamos hablando analizada es susceptible de diversas interpretaciones. Sí, es cuando nosotros pues damos nuestras propias impresiones, ¿verdad?, o con nuestras propias palabras. Y vamos a ir con los tipos de reportaje. Y tenemos pues el reportaje científico. ¿Qué es el reportaje científico? Están especializados realmente en demostrar los progresos y los avances científicos de la época, ¿verdad? Todo lo que se refiere a investigaciones científicas, ahí es donde va a ir este tipo de reportaje. Vamos a ver el número 2, en donde dice el reportaje investigativo. Este tipo de reportaje se ocupa de ver los detalles sobre hechos en particular que resultan desconocidos, ¿verdad? Vamos a ver el número 3, en el cual dice que es un reportaje explicativo. Y este realmente consta de investigar sucesos que resultan importantes al nivel popular. El número 4, que es el reportaje libre. El reportaje libre tiene una estructura variable y suele tener una extensión acotada. Aquí también tenemos nosotros el reportaje de interés humano, ¿verdad?, que puede basarse y sea en un individuo o en un pueblo o una colectividad o una comunidad, ¿sí? Y vamos a ir con unas características de un reportaje. Y vamos a ir por el número 1. Entre la primera característica tenemos el titular. ¿Qué es el titular? Pues puede encontrarse acompañado de un antetítulo o un subtítulo, ¿verdad? A eso es a lo que se refiere. Otra de las características son, mejor dicho, los párrafos de entrada o los párrafos de inicio o inicial, ¿verdad? Realmente se especializan en captar la atención pues del receptor o del lector, razón por la cual debe tener contenidos que resulten interesantes y atractivos. La número 3, a este se llama el cuerpo del reportaje. El cuerpo del reportaje son párrafos que se ocupan de desarrollar el tema del reportaje en sí mismo, ¿verdad? Siempre estando interconectados y con una coherencia. Más que característica les vamos a decir que es la estructura de un reportaje. ¿Sí? Serían más que características, es la estructura del reportaje. Vamos con el número 4. Ya se le llama el párrafo final. El párrafo final, pues, como bien lo dice el nombre, ¿verdad?, concluye realmente con oraciones o párrafos, ¿verdad?, que dejan una sensación de que hubo un cierre. Invitan realmente al receptor o al lector a reflexionar e incluso el querer averiguar más del tema. A eso es lo que se refiere, ¿verdad? Esa es la estructura del reportaje. Y como bien saben, ¿verdad?, el reportaje, el texto periodístico, el reportaje es uno más de los textos periodísticos. El segundo tema que vimos el día de hoy, al inicio, fue esquematizar la información. ¿Me recuerdo yo qué es esquematizar la información? ¿Será que yo la he aplicado muchas veces? Claro que sí, las han aplicado demasiadas veces.
unas pequeñas definiciones. Esquematizar la información. Y aquí les aparece un pequeño concepto del cual es esquematizar la información. Pues dice que es una herramienta que permite, después de leer un texto y subrayarlo, organizar y estructurar las ideas contenidas en él, ordenándolas y clasificándolas. ¿Verdad? Pues realmente el esquematizar es una técnica pues realmente que facilita el trabajo intelectual del análisis y síntesis, ¿verdad?, de la idea general del tema, destacando sus contenidos fundamentales. Realmente aquí es donde nosotros aplicamos varias representaciones gráficas y entre ellas nosotros tenemos pues los esquemas, los diagramas, los mapas mentales, del cual ustedes ya han trabajado. Permiten mostrar la relación entre las ideas principales y secundarias de forma simplificada y estructurada. Su empleo facilita una clara estructura visual de los datos permitiendo más que todo captar de un solo golpe de vista la información esencial, ¿verdad? A eso es esquematizar. Realmente, ¿cómo es que se elabora un esquema? Pues un esquema tiene un origen en la lectura comprensiva de un escrito. Cada vez que ustedes leen, pues ustedes comprenden y por eso es que ustedes sacan sus ideas principales, sus ideas secundarias antes de plasmarlo en un diagrama o en un mapa mental o en un esquema, etcétera, ¿verdad? Lo primero que ustedes hacen es que ustedes pues tienen que subrayar o buscar las ideas principales. ¿De qué me está hablando el tema? ¿Qué es lo que me está diciendo, perdón, el título, ¿verdad?, de la información según lo que yo voy a esquematizar? ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Qué es lo que yo necesito interpretar? ¿Sí? ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuál es la idea secundaria, verdad? Y plasmarlas dentro de esos diagramas. Si ustedes necesitan colocar ejemplos al momento de esquematizar, sí, si fuesen necesarios, claro que lo pueden hacer. De esta manera, pues, para su realización se debe utilizar palabras claves, que eso es muy importante, o frases extremadamente cortas, sin ningún tipo de detalle, pues debe de ser sintético y breve, ¿verdad? Entre ellos yo les voy a hablar acerca de dos. Tenemos el esquema de espina de pescado. Y el esquema de espina de pescado dice que los diagramas de espina de pescado pueden servir de estructura para debates de grupo sobre las posibles causas de un problema, ¿verdad? Este tipo de diagramas, ¿verdad?, son de causa y efecto, en donde ustedes pueden colocar la causa del problema y el efecto que tiene ese problema, ¿verdad?, el cual ustedes vayan a leer según la información que ustedes vayan a esquematizar, que se puede utilizar para identificar realmente las causas potenciales o mejor dicho, ¿verdad?, las causas reales de un problema de rendimiento. Ejemplo, los diagramas de espina, como bien se dicen acá, ¿verdad?, pues de pueden servir de estructura para dar mucho debate de grupos y sobre las posibles causas, como bien dice acá, ¿verdad?, de un problema. Realmente es un organizador semántico en el cual se visualizan las relaciones entre las causas, como bien lo dije, y los efectos de un problema que se va a analizar. Y realmente yo acá les coloqué unos pequeños ejemplos. Yo les puse aquí uno que es vacío, en el cual ustedes pueden ver ahí, el tema principal es donde va pues la necesidad diferencia de los resultados, ¿verdad?
Ahí puede ir el tema y ahí vamos, ¿verdad? Causa, causa, el porqué de la causa. Vamos a buscar varias causas y vamos a explicar los por qué. Y ya el sintetizado, cómo es que quedaría la información, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver, ahí dice, los recursos humanos inadecuados para la elaboración de memorias. Y entonces dice que una de las causas es la falta de acceso a la información. Y ahí dice, ¿verdad? Falta de consideración por parte de los colegas. Ok, muy bien. Ese sería el efecto. Otra de las causas sería elevada rotación del personal. Una de las causas, promoción. Las NIT, primer trabajo, encomendados a funcionarios del ministerio. Y otra de los efectos es las dimensiones, malas condiciones de trabajo, ¿verdad? Y así es como ustedes pueden ir utilizando este diagrama de espinas de pescado, en el cual más que todo es para debate, como bien les vuelvo a repetir, y es para buscar una causa y un efecto a algún tema. Las causas que se van a dar de ese tema y los efectos, ¿verdad? Nosotros vamos a ver el árbol de problemas, ¿sí? Y aquí les voy a poner acá un pequeño concepto de lo que es el árbol de problemas. Pues es una técnica que se emplea para identificar una situación negativa, o sea, el problema central, la cual se intenta solucionar analizando relaciones de tipo causa y efecto. Para ello se debe formular el problema central de modo tal que permita diferentes alternativas de solución en lugar de una solución única. ¿Sí? ¿Cómo se elabora realmente el árbol de problemas? Ejemplo del árbol de problemas. Acá yo les puse una fotografía, como ustedes pueden verlo. Ok, vamos a ir con el número 1. Se define el problema central. O sea, en el tronco que ustedes ven acá, la creación, vamos a ver, donde dice el tronco, ahí es donde se va a colocar el tema. ¿Sí? Ustedes ven que el árbol está partido como en tres pedazos, donde está eh, las hojas, donde está el tronco y donde está la raíz. ¿Sí? Ok. ¿Dónde vamos a colocar el tema? Va a ser, el problema central va a ser en el tronco. Vamos a colocar las causas en las partes de las raíces. Y son las causas esenciales y directas del problema cuando se ubican debajo de los problemas definidos, o sea, como bien lo dije, en las raíces, ¿verdad? Realmente las causas son las condiciones que determinan o influyen en la aparición del problema. Es importante verificar la relación directa que existe entre ellas y el problema, ¿verdad? Antes de poder decirlo. Nosotros en la parte de las hojas colocaremos los efectos. Los efectos o manifestaciones se ubican sobre el problema central, ¿verdad? Donde está pues la copa del árbol o los frutos, mejor dicho, ¿verdad? Dependiendo del tipo de árbol que ustedes quieran hacer. Se refieren a las consecuencias e impactos producidas por el problema, ¿verdad? Realmente una de las cosas más importantes es que se debe de examinar las relaciones entre causa y efecto y se verifica la lógica y la integridad del esquema completo, ¿verdad? Que todo tenga congruencia, ¿verdad? Que todo tenga relación. Ok, ese problema ya sé que es el título, las causas por las cuales ese es el problema, ¿verdad? Que se está dando y los efectos que me van a dar esa causa. Ok.
Y el tercer tema del día. Y acá les verán un pequeño concepto de lo que es una pertinencia de ideas. Pues es aquella que corresponde al sentido del texto o referente, debe de tener una lógica de la progresión temática, no es repetitiva y mantiene el mismo nivel de generalidad. ¿Sí? Las ideas, las pertinencias de ideas, mejor, más bien dicho, ¿verdad? Se habla sobre ideas. La idea debe corresponder con el objeto de estudio de la disciplina de interés, ¿verdad? Según el tema que vayamos a tratar. La idea debe de resultar atractiva para quien la expone. La idea pues puede ser nueva o innovadora. En cualquier caso debería plantear algo original realmente, adecuado al nivel, según el nivel, ¿verdad? Estamos hablando de pequeños, vamos a dar ideas en el cual nos puedan entender los chiquitos. Si vamos a hablar de unos jóvenes, pues vamos a buscar palabras ya más adecuadas a la necesidad de los jóvenes. Las buenas ideas de investigación pueden servir para elaborar teorías o solucionar problemas. Otra de las cosas es que las buenas ideas pueden servir como para generar nuevas interrogantes y cuestionamientos de investigación. Como bien dice acá, ¿verdad? Es aquella que corresponde al sentido del texto o referente, debe de tener una lógica de la progresión temática, ¿verdad? O sea que tiene que tener coherencia y cohesión, ¿verdad? Tiene que tener esa estructura en el cual yo me puedo entender al momento de que yo quiera escribir. No puede ser repetitiva y mantiene un mismo nivel de generalidad, ¿verdad? Todo tiene que ser más general. Y vamos para eso, vamos a ir viendo alguna de ellas. La pertinencia de ideas nosotros tenemos entre todas las pertinencias tenemos la pertinencia de ideas por temas. El número 2 tenemos a la pertinencia de ideas por redundancia. Y la número 3, pero no tan menos importante o no menos importante, es la pertinencia de ideas de generalidad. Vamos a ir hablando cada una de ellas para tener una pues una mejor interpretación del tema. Y dice pertenencia de ideas por tema. Sí, pero antes de eso, antes de dar el ejemplo, voy a dar una pequeña definición de lo que es la pertenencia de ideas por temas. Realmente es identificar claramente la idea de que se está desarrollando. Sí, en el fragmento que ahorita ustedes van a ver, ¿verdad? Podemos nosotros parafrasearla para poder comprobar que hemos comprendido el tema. Por ejemplo, ustedes ven acá y dice: la contratación de Michael Sayan por Apple ha llamado la atención del mundo y cuestiona la idea sobre la inclinación de los jóvenes por los videojuegos. ¿Cuál de las siguientes ideas puede completar el fragmento anterior? En efecto, en efecto, todos han quedado sorprendidos con su éxito. B. A pesar de tener solo 16 años, ya tiene una pasantía pagada de 3 meses en esta importante empresa. C. Su caso parece un claro ejemplo de una adecuada orientación de una ficción, perdón. D. A los 13 años ya diseñaba su primer videojuego, que a la fecha ha sido descargado por más de 2 millones de usuarios de Apple Store.
¿Cuál creen ustedes de esas ideas es la que va a complementar el fragmento anterior? Díganme, vamos a ver. Vamos a dar 3 segundos. Ok, vamos a ir explicando cada una de ellas. Dice, en principio identificamos claramente la idea que se está desarrollando en el fragmento de arriba, ¿verdad? Como bien lo dije. Enunciémoslas, realmente hagamos un parafraseo para poder entender si de verdad entendimos lo que estamos leyendo. Eso es lo primero. ¿Sí? En el caso de Michael Cyan, muestra que su gusto por los videojuegos resultó en algo bueno. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sea? La número C, o la C, perdón. La número C, ¿verdad? La C. Su caso parece un claro ejemplo de una adecuada orientación de una ficción. Si nosotros decimos que a los 13 años ya diseñaba su primer videojuego a la fecha, sí, ¿verdad? Porque no tendría relación, porque dice la contratación de Michael Isaiah por Apple ha llamado la atención del mundo y cuestiona la idea sobre la inclinación de los jóvenes por los videojuegos. ¿Sí? Entonces están hablando directamente de la persona. Y como están hablando directamente de la persona, entonces podríamos, pues ellos lo pusieron de ejemplo, ¿verdad? Su caso parece un claro ejemplo de una adecuada orientación de una ficción. A eso es lo que se refiere una pertinencia de ideas por tema, ¿verdad? El no caer en la redundancia, que eso es algo muy importante, ¿verdad? Y hablar de forma muy general, porque estamos hablando solamente del tema, no nos estamos adentrando a nada más. En la cual es la pertinencia de ideas por redundancia. Y realmente pues la pertinencia de ideas por redundancia, pues el empleo de ideas innecesarias es el empleo mejor de ideas es innecesarias para expresar una idea o concepto por estar y expresado en otras palabras. ¿Cómo así me dirán ustedes? Para dejarlo más claro es cuando nosotros pues decimos, ¿verdad? Se elimina una oración que reitera necesariamente una idea ya concluida o expresa tácitamente en otro u otros enunciados, ¿verdad? Es la reiteración que hay al momento que nosotros escribimos. Lo mismo que digo aquí, yo ya lo dije al principio, en medio y al final, ¿verdad? Y vuelvo a decir lo mismo, estoy usando otras palabras, pero a eso se le llama redundancia, volver a hablar del tema una y otra vez. A eso es lo que se refiere la pertenencia de ideas por redundancia. Les vamos a ver un ejemplo acá que dice, ¿qué oración puede ser eliminada sin que afecte el sentido del texto? Dice, 1. El calor es un tipo de energía muy especial, energía cinética, la cual es aprovechada por el hombre. Número 2. Los átomos de una sustancia vibran siempre y este movimiento de átomos es lo que llamamos calor. Número 3. Mientras más caliente sea una cosa, lo que es verdad sucede es que sus átomos están vibrando rápidamente. Número 4. Por el contrario, en las cosas menos calientes los átomos vibran lentamente. Y número 5. Podemos decir que el calor es energía cinética. Cuando estamos haciendo una pertenencia de ideas por redundancia, ¿verdad? Y como bien lo dice ahí, ¿qué oración puede ser eliminada sin que afecte el sentido del texto? Entonces vamos a decir que el tema desarrollado plantea realmente la naturaleza del calor como un tipo de energía cinética, si lo podemos ver acá. Donde dice los enunciados número 1, perdón, el enunciado 1 y el enunciado 5,
Si ustedes pueden leerlo detenidamente, ahí brindan en apariencia una misma información. Volvamos a leerla. El calor es un tipo de energía muy especial, energía cinética, la cual es aprovechada por el hombre. Y podemos decir que el calor es energía cinética. Estamos diciendo lo mismo dos veces. Estamos hablando de la energía cinética. Entonces, por lo tanto, podemos eliminar alguna de ellas dos. Realmente para mí sería la número 5, ¿verdad? Porque en la 5 está menos especificada si lo queremos ver desde el punto de vista, ¿verdad? El calor es un tipo de energía muy especial, energía cinética, la cual es aprovechada por el hombre. Si nosotros podemos colocar eso y van a ver que dice, ¿verdad? Por lo contrario, en las cosas menos calientes los átomos vibran lentamente. Entonces, volver a decir que podemos decir que el calor es la energía cinética, eso está de más. A eso se le llama una redundancia. Entonces, si lo eliminamos, no pasa nada. El tema ya está cerrado. ¿Sí? Sí, como bien les dije, ¿verdad? Podemos eliminar la número 5 ya que la primera aporta pues un dato adicional, o sea, aporta datos adicionales a comparación de... Y la quinta pues realmente no proporciona absolutamente nada, ¿verdad? Sí, pero si nosotros queremos también podemos, para mí sería eso, ¿verdad? Pero ustedes me dirán, no, mire, pero yo lo puedo poner más pequeño si yo lo quiero hacer, claro. Si nosotros ponemos al principio, podemos decir que el calor es energía cinética, lo podemos hacer sin ningún inconveniente y el párrafo no tendría ninguna, no podría afectar en el sentido del texto, ¿verdad? Si nosotros queremos verlo más como que más. Y tenemos la pertinencia de ideas por nivel de generalidad. Y entonces nosotros nos vamos a decir que la pertinencia de ideas por nivel de generalidad, llamados también planes deductivos. Las oraciones van ordenadas construyendo un orden lógico de lo más general y abarcando a lo más particular o a lo más específico. Sí, deductivo, realmente la palabra deductivo es de lo general a lo particular, ¿sí? Entonces vamos a ir con, eh, con el ejemplo. Entonces vamos a ir diciendo, dice, antes que todo lo que tendríamos que hacer es que eh, se elimina realmente la oración que detalla o generaliza el tema de manera inoportuna. ¿Sí? Vamos a ir de primero, dice, ¿qué oración puede ser eliminada sin que afecte el sentido del texto? A. De todos los héroes de la mitología greco-romana, Hércules era el más popular. B. Personaje robusto de descomunal estatura que vestía con piel de león y llevaba una tremenda masa en la mano. C. Personaje tanto para la comedia, para su bárbara afición al vino y la carcajada. D. Como para la tragedia, para su furia y su terrible destino. La E. Otros héroes de la mitología greco-romana se destacaron también por su valiosa virtudes, o por sus valiosas virtudes. ¿Sí? Por ser demasiado general, para este texto podemos afirmar que el tema gira en torno a la figura del semidios llamado Hércules, ¿verdad? Y resulta inapropiado el generalizar hablando de los héroes o de otros héroes. Por lo tanto,
realmente la respuesta E, donde dice, otros héroes de la mitología grecorromana se destacaron también por sus valiosas virtudes. Eso es lo que podemos eliminar porque está de forma muy general, está hablando de otros héroes cuando realmente está hablando que de él, ¿verdad? Lo está describiendo, lo está describiendo, está diciendo qué es lo que tiene, eh, cómo era su temperamento también, ¿verdad? Entonces, al hablar de otros héroes, eso es una pertinencia de forma general, ¿verdad? Del cual la podemos eliminar sin que afecte pues realmente el sentido del texto. Ok, ¿cuál? Tenemos el número 3, perdón, número 4. Eliminación de oración. Ya que les va a aparecer un pequeño concepto de lo que son la eliminación de oraciones. Vamos a ir leyendo y dice, estas preguntas evalúan cómo se relacionan, jerarquizan y coordinan diferentes ideas en un discurso. ¿Sí? Se trata de analizar y organizar e interpretar la coherencia y cohesión de las ideas. Las preguntas se estructuran presentando oraciones numeradas para que se postulen y elija la idea u oración eliminada. Yo tiene que tener coherencia y cohesión, y para poder recordar un poco de lo que es la coherencia y cohesión, pues la coherencia es una propiedad interna de los textos que manifiesta cuando los elementos que lo componen se encuentran conectados, relacionados y unidos entre sí, formando un todo de una manera que las ideas secundarias aportan información relevante para llegar a la idea principal o al tema, ¿verdad? De forma que el lector pueda encontrar el significado global del texto. La coherencia en el estado es el estado, mejor dicho, ¿verdad? De un texto cuando se compone, cuando sus componentes aparecen en conjuntos muy solidarios, ¿verdad? A eso es lo que se refiere. La cohesión es una característica que todo bien formado consiste en que las diferentes oraciones o grupos de palabras de texto se encuentran conectadas entre sí mediante diversos procedimientos lingüísticos para que permitan que cada oración sea interpretada en relación con las demás. A eso es lo que se refiere, ¿verdad? Realmente, cuando la idea se aleja del tema, el propósito de un texto es desarrollar un tópico, ¿verdad? O un subtema dentro de un tema, pero muchas veces se insertan elementos que están fuera del tópico o fuera del tema, aunque pudieran pertenecer al tema. A estas ideas se les denominan impertinentes y atentan contra la coherencia del párrafo del cual estamos leyendo, ¿verdad? Y entre ellos tenemos la eliminación de oraciones, criterios, ¿verdad? Cuando uno dice cuando la idea se aleja del tema. 2, cuando la idea es redundante. Y número 3, cuando la idea no corresponde al nivel de generalidad. Pero antes de hablar de la eliminación de horas, de cada uno de estos tipos de eliminación, realmente dice que los ejercicios de eliminación de oraciones consisten en pequeños textos que contienen oraciones numeradas acerca de un tema. El objetivo es eliminar una oración si se cumple cualquier condición, ¿verdad?
Y dice, cuando la idea se aleja del tema. Vamos a ver un ejemplo de ello. Ok, vamos a ir viendo el ejemplo, ¿sí? Cuando dice cuando la idea se aleja del tema. Realmente es cuando la oración se aleja del tema tratando por las restantes. A eso se le llama pertinencia de ideas. Pertinencia por tema, ¿sí? Entonces dice, el termómetro es un aparato que mide la temperatura. Número 2, el más común consiste en un tubo capilar graduado. Número 3, la temperatura es el grado de calor en los cuerpos. Número 4, en el extremo del tubo hay una ampolla de vidrio. Y número 5, dicha ampolla contiene mercurio o alcohol. ¿Sí? ¿Cuál de todas ellas ustedes creen que es la que cuál de estas oraciones se aleja del tema tratado? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál sería ese como ese tópico? Realmente todas las ideas o todas las oraciones trabajan sobre el tema, ¿sí? Pero menos la número 3, si se pueden dar cuenta, que atenta contra la coherencia del texto. Por lo tanto, es eliminable. Si nosotros nos ponemos a ver, la temperatura es el grado de calor en los cuerpos. Y estamos hablando de que el termómetro es un aparato que mide la temperatura. ¿Sí? Estamos hablando del termómetro. El más común consiste en el tubo capilar graduado. El número 4 es el extremo del tubo. Hay una ampolla de vidrio. Número 5, dicha ampolla contiene mercurio o alcohol. ¿Será que estamos hablando de la temperatura corporal de alguien? ¿Estamos hablando de la temperatura de los cuerpos? No, ¿verdad? Estamos hablando del termómetro. Entonces, por lo tanto, la número 3 es eliminable. Esa es la que se aleja totalmente a la idea que se aleja. Vamos a ir con la número 2. Cuando la idea es redundante. ¿Sí? ¿Y qué es cuando es redundante? Las oraciones repiten una idea contenida implícita o explícitamente en otras oraciones presentadas. ¿Verdad que la redundancia? Muchas veces se presenta la redundancia, o mejor dicho, ¿verdad? Es la repetición de ideas con otras palabras en forma de equivalencia, inclusión o implicancia, ¿verdad? Evitando la concisión. Entonces vamos a ver el ejemplo para poder explicarlo. Y dice, las trepanaciones craneanas eran intervenciones que se hacían en la cabeza. Su finalidad era eliminar fragmentos de hueso, ocasionando por alguna contusión o enfermedad cerebral. Número 3. Como producto anestésico se usaba la coca y la chicha. Número 4. El propósito de las trepanaciones consistía en excluir fragmentos óseos. Otras teorías afirman que las trepanaciones se realizaban para ahuyentar a los malos espíritus que habitaban en el ser de la persona. ¿Sí? Entonces yo les pregunto, ¿cuál de esas creen ustedes que es una redundancia? Cuando la idea es redundante, ¿verdad? Me está diciendo lo mismo nuevamente, es la repetición. Vamos a analizar un poco. Vamos a leerla. ¿Sí? Ok, como ya lo leyeron, entonces ¿cuál creen ustedes que es, cuál de todas esas oraciones es una redundancia o redundante? Así es. La oración 4 repite con otras palabras de lo planteado en la número 2, si ustedes pueden ver. El propósito de las trepaciones consistía en excluir fragmentos óseos.
Y la número 2, su finalidad era eliminar fragmentos de hueso. Estamos hablando de lo mismo. Por ello es eliminable por ser redundante. ¿Sí? A eso es lo que se... Y vamos por la número 3, en el cual cuando dice que la idea no corresponde al nivel de generalidad. Entonces vamos a decir de primero que la generalidad son oraciones que no corresponden al mismo nivel de generalidad. A eso le vamos a decir que decimos, ¿verdad?, que un texto o una idea es irrelevante cuando no es significativa para la idea central, es decir, porque no aporta nada determinante y afecta a la precisión. Entonces vamos con el ejemplo. 1. El Perú desde muy remotos tiempos fue núcleo de civilizaciones evolucionadas, aunque los primeros momentos de estas solo son conocidas gracias a la ciencia arqueológica. Número 2. El Perú situada en la parte central occidental de América del Sur. Número 3. Es el tercer país de esta región en tamaño. Número 4. Es el territorio peruano. Presenta 3 regiones definidas: la costa, la sierra o la región andina y la selva o Amazonia. La número 5, la costa es una faja territorial de 40 a 80 kilómetros de ancho. Entonces díganme ustedes cuál es la que se puede eliminar porque nos da un significado a la idea central. ¿Sí? Entonces ustedes podrían pensar, vuelvo a leer el ejemplo nuevamente y me pueden decir cuál de todas o cada una de ellas es eliminable. Ok, en el en el tópico geográfico, ¿verdad? Y no histórico. En consecuencia, la referencia al núcleo de civilizaciones es impertinente y por lo tanto debe suprimirse o eliminarse la oración número 1. ¿Verdad? Donde dice: el Perú desde muy remotos tiempos fue núcleo de civilizaciones evolucionadas, aunque los primeros momentos de estas no solo son conocidas gracias a la ciencia arqueológica. Estamos hablando de lugares, del lugar en sí, dando explicaciones o dando una referencia más general de lo que es el Perú, ¿verdad? Y pues dice, ¿verdad?, que el Perú está situado en la parte central occidental de América del Sur. Eso es algo muy importante. Es el tercer país de esta región en tamaño. Está dando referencia a cuál es su condición geográfica, ¿verdad? Por su tamaño. El territorio peruano presenta 3 regiones definidas y ya las dice, ¿verdad? A eso es lo que se refiere de forma más general. Y donde dice que Perú en muy remotos tiempos fue núcleo de civilizaciones evolucionadas, aunque los primeros momentos de estas solo son conocidas gracias a la ciencia arqueológica, eso está de más. Entonces, por lo tanto, es eliminable. No tiene concordancia con el resto de generalidad que estamos hablando. Bueno. Y solo me resta decirles que muchas gracias por su atención y con eso damos por finalizado los 4 temas de esta semana. Les agradezco mucho y gracias por su atención. Que tengan una excelente semana.